Mari Mari Puchilkatufe, Mari Mari Kibel tu chefe, Chumleiman, Kumel Kalen, Eikai, Kumel Kalen, Wankutumun. Chaltumay, Muy bien. En el día de hoy, Puchilkatufe, estudiantes, vamos a realizar un trabajo con greda, ¿ya? En Mapudungun a la greda le llamamos rag. Y aquí tenemos entonces un poco de greda. Y con esta greda vamos a fabricar un metahue. Metahue es la palabra para decir un jarro, un cántaro de greda, ¿ya? Así que nuestras palabras clave de hoy son rag, greda, metahue, vasija y mapu, porque mapu es muy bien, tierra. Mapu es tierra y la greda está en la tierra. La greda es tierra también. Entonces, amulepe. Nuestros materiales son cartón, greda, esta greda, un calcetín con papa, una cuchara, una conchita, una piedra lisa, un poco de agua, un hilito y lo primero que debemos hacer es sacar la greda del envase y dejarla un día completo al aire libre porque viene muy húmeda y se nos pega en las manos. Cuando la greda ya no se pega, entonces sacamos un poquito de la bolsa y la vamos estirando formando un lulo, como un gusano. Y con esta forma vamos a ir entonces realizando la base del metahue. La enrollamos poquito a poco. Como ven en la imagen, a mí se me quiebra un poquito el lulo a veces porque yo la dejé oreando 2 días. Entonces ustedes deben dejarla para que quede bueno solamente un día. Un día fuera de la bolsa y al otro día ya trabajamos. Vamos borrando las divisiones que tiene entonces cada gusanito que se va uniendo con otro y vamos borrando esas divisiones. Vamos entonces poniendo uno más arriba del otro cada vez para que vaya subiendo entonces nuestro metahue. Y con la cuchara vamos borrando estas diferencias de lulitos para hacer una sola capa que quede liso, liso, liso. Y así vamos apoyando con el dedito por dentro y con la conchita hacemos lo mismo por el lado de adentro. Así como vamos poniendo un hilito sobre otro, un lulito sobre otro, cada tanto vamos uniendo para que quede liso y no quede así como puro rollito. Y vamos de a poco entonces subiendo, formando la altura de nuestro metahue. Poquito a poco le vamos a ir dando la forma, tal como salía en la imagen del metahue, ¿cierto? Tiene que ser hacia arriba como una vasija y al final arriba se le hace una boquilla y una toma, una asa se dice, un asa, un ganchito para tomarla, una oreja también se le dice, ¿cierto? Una orejita para ir tomando este metahue con la mano. Este es un pichi metahue, es un metahue chiquitito, pero así nos va a quedar. Con el hilo doble entonces pasamos el hilo por la base despacito, moviendo para cada lado, y ahí lo separamos de nuestro cartón o madera donde trabajamos, o papel. Y así queda entonces este pichi metahue. ¿Ya? Ese es un metahue. Pero nos queda todavía un poco de greda, así que no la desperdiciemos y hagamos entonces otra vasija. Yo hice otra y aquí ya va el avance. Ya la estoy casi terminando, ahí estoy más arriba. Vamos poniendo de a poquito entonces otro rollito, otro lulito más. Para ir finalizando entonces le hacemos una boca a este metahue. De a poco vamos a ir aprendiendo. Si se le va quebrando, lo va juntando de a poquito. No importa si se quiebra, si no nos queda bien. Este es un proceso de aprendizaje. Estamos aprendiendo.
Y si lo hacemos, si nos gusta, lo podemos seguir haciendo y cada vez nos va a quedar mejor. Entonces vamos con la cucharita, entonces empujando para que no queden las divisiones del metahue. Vamos raspando para que se haga una sola capa y quede algo liso, ¿ya? Nos vamos apoyando con la mano. Si se dan cuenta, ponemos la mano por el otro lado y de a poco va saliendo. Ahí ya le estamos haciendo la boca. Yo lo puse en cámara rápida para poder mostrárselos a ustedes, pero este trabajo les va a llevar un rato de estar ahí en la casa concentrados haciendo algo muy bonito que puede quedar para su familia. Nunca se deben deshacer de este metahue si es que no han hecho uno antes, porque será el primero, ¿ya? Lo conservarán como un valor para la familia. Y así entonces vamos con un poquito de agua haciendo que quede derechito, que quede liso, uniéndolo. La misma greda nos va a ir enseñando cómo realizar este trabajo para que quede bien. Y de esta forma entonces vamos concluyendo la primera etapa de este trabajo de metahue. Nos vamos a ir ñochi, muy lentamente haciendo el trabajo para finalizarlo, y en unos días más les mandaré otro video donde les enseñaré las etapas posteriores que debemos realizar. Cuando queda listo el metahue, lo ponemos a secar en una parte un día entero.